Bueno, pues vamos a iniciar con la reunión de hoy. Nuevamente quiero darle la bienvenida a todos y todas los que nos están acompañando y gracias por estar aquí a tiempo, gracias por compartir con nosotros su presencia, su esencia, unos minutos. Y bueno, vamos a comenzar. Seguramente ahorita se van a estar uniendo más personas, pero quisiéramos empezar aquí con el título de lo que vamos a ver el día de hoy, que es el esfuerzo familiar equitativo. Y para comenzar con esto, solamente quiero recordar algunos acuerdos que ya hemos mencionado en todas las reuniones anteriores, pero quiero hacerlas visibles nuevamente. Primero es que nos gustaría que supieran que todos sus comentarios y preguntas son importantes y queremos que todos o la mayoría participen. Especialmente hoy hay una actividad al final donde nos gustaría muchísimo que todos y cada uno de ustedes participe. Es una pregunta que no tiene respuestas correctas ni respuestas equivocadas, es una opinión muy personal, pero queremos que todos nos apoyen en esa última actividad. Otra cosa es que la palabra tiene que circular, o sea que no podemos tardarnos más de 2 minutos. Les pedimos que conserven sus mensajes o sus comentarios o sus preguntas muy breves, de forma muy directa, para que no tardemos más de 2 minutos y que todos participemos. También que podamos escuchar con atención y respeto a los demás que están participando. En especial les pedimos que pongan en silencio su micrófono cuando no van a participar específicamente ustedes. Y si no lo hacen, pues ya se dieron cuenta que de repente nosotros ahí de repente les ponemos el micrófono en silencio cuando a ustedes se les va un poquito. Solamente es por respeto a la persona que está hablando. Les recordamos también que puedan tomar agua o té o café o lo que ustedes gusten tomar, pero que se mantengan hidratados para que las ideas fluyan. Otra cosa importante es tener una libreta para las notas. Recuerden también que muchas de las cosas más importantes que vamos a aprender hoy son las cosas que vienen a su mente, las ideas que llegan cuando estamos hablando y no exactamente lo que están viendo aquí en pantalla o lo que mis compañeros o yo estamos platicando en ese momento. Entonces, tomen nota de todo lo que venga a su mente. Y también sepan que tendremos un receso de 5 minutos más o menos en medio de la reunión para que puedan estirarse, ir al baño, ir por más agua, todo lo que necesiten. Vamos a tener un receso en medio. La otra cosa es que les pedimos, bueno, aunque nos gustaría que ustedes abrieran su cámara para poder verles, no es necesario si quieren participar, inclusive en esta última actividad donde les pedimos su participación. Pueden abrir su cámara si quieren que les veamos, se los vamos a agradecer muchísimo y nos va a dar mucho gusto, pero no es necesario hacerlo, pueden escribir inclusive solamente en el chat si no quieren ni abrir su micrófono. Y finalmente hay un icono en la aplicación de Zoom que es para levantar la mano. Les pedimos que usen ese icono por si necesitan participar, si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo, si quieren responder alguna de las preguntas que hicimos. Por favor, usen ese icono. Si no lo encuentran o no les aparece o la razón que sea, entonces les pedimos que en el chat nos escriban que quieren participar, que quieren tomar la palabra, que tienen alguna pregunta y vamos a estar también leyendo el chat para saber quién está o quién quiere participar o preguntar algo. ¿De acuerdo? Bueno, con todo esto en mente, vamos a comenzar el tema de hoy. Y lo primero que quiero hacer es hacerles una pregunta que les voy a pedir que piensen y que me respondan, como ya mencionamos hace rato, que abran su micrófono para compartirnos o que en el mismo chat nos comenten qué es lo que tienen en mente. Son dos preguntas que ustedes me van a responder en la misma. Y les voy a pedir que me contesten. Les voy a pedir que me contesten, número uno, ¿a quiénes cuido? O sea, ustedes, ¿a quiénes cuidan? ¿A qué personas cuidan? Y número dos, ¿quiénes cuidan de ustedes? Y puede ser de cualquier modo, cualquier forma. No tiene que ser económicamente, que muchas veces es lo primero que pensamos, pero quiero que piensen, ¿quiénes cuidan de ustedes, por ejemplo, emocionalmente? ¿Quiénes protegen sus sentimientos? ¿Quiénes cuidan de ustedes con afectos, con cariño? ¿Quiénes cuidan de ustedes
no sé, en cualquier otro formato. Y también ustedes a quienes cuidan, ustedes a quienes protegen en todas estas formas, en un formato, por ejemplo, emocional. ¿Qué sentimientos de qué personas son los que ustedes protegen? ¿Sale? Entonces les voy a pedir que piensen en eso y que vayan levantando la mano para participar. Y si no, también que nos vayan escribiendo en el chat porque vamos a ir leyendo de una vez. Entonces, coméntenos de quién cuidan ustedes, quiénes cuidan de ustedes y también de qué forma. O sea, contéstenos el por qué los cuidan, por qué ustedes cuidan de ellos. ¿Sale? Entonces vamos aquí al pendiente del chat a ver si alguien nos escribe o si alguien quiere participar abriendo su micrófono también para escucharles. Nos pone Angélica Méndez en el chat a la familia. Muchas gracias, Angélica. ¿Podrías escribirnos ahí también de qué forma, o sea, qué cuidados le das a la familia o de qué forma la familia te cuida a ti? Y mientras Angélica a ver si nos escribe esa otra parte, vamos a darle el tiempo a Teresa también que quiere participar. Adelante, Teresa. Hola, Hola, Teresa. hola. Sí, hola, hola, te Sí, escuchamos bien, adelante. bueno, ¿a quienes cuido? Especialmente a mis hijos y a mis nietos, aunque no estén conmigo. Después cuido a algún niño que lo veo así que está como triste o acá del barrio, entonces trato de cuidarlo. ¿Y quienes me cuidan a mí? En especial me cuida Dios. Después me cuidan mi familia eh, y la comunidad y los grupos en los que trabajo, porque ellos me contienen emocionalmente como yo lo hago con ellos. Y por supuesto, una amiga que es como una hermana. Excelente, Teresa, muchísimas gracias por compartir eso. Nos escribe aquí en el chat Sabores y Saberes, dice, cuido de muchas personas, principalmente a mi núcleo familiar cercano, pero también a la red de mujeres que acompaño. Ese cuidado lo siento recíproco, es decir, cuidan de mí también. Muy bien, entonces entre todos ellos se cuidan unos a otros. Vamos a... ay, iba a aceptar a alguien. Bueno, vamos a darle el tiempo ahora a Cira, que también está alzando la mano y que prendió su cámara. Excelente, Cira, muchísimas Claro, gracias. Adelante, Cira. nuestro último día. Sí, A quienes cuido y cuido a mis nietos y a mis animalitos que tengo, perritos, gatos y otros animalitos que andan por el barrio siempre. Hoy estoy al cuidado de mis nietos de algunos días y bueno, y siempre cuido a mis hijos, a pesar de ya estar todos grandes, igual ahí estoy acompañándoles. ¿Y quienes cuidan de mí? Mi círculo familiar, mis hijos, mis nueras, y también tengo algunas amigas con quien siempre estamos en comunicación, por lo menos igual a la distancia, viendo cómo estamos en el día, cómo pasamos la semana, permanentemente, ¿verdad? Entonces uno como que se siente amparada, protegida, que alguien está pendiente de una, ¿verdad? muchas gracias, Cira. Se siente amado uno, ¿verdad? Exacto. Gracias, Cira. Qué gusto escucharte, qué gusto verte. Voy a leer aquí unos comentarios en el chat. Angélica, que nos había comentado de la familia, también agrega que a través de valores, la unión familiar, la educación, el bienestar económico. Sin duda, hay muchas formas en las que podemos cuidar los unos de los otros. Voy a leer aquí otros mensajes. Dice Flor Correa, las y los que nos cuidan son fundamentalmente desde el ámbito familiar, compañeros, hijos e hijas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, y una larga red comunitaria.
Muy bien, muchas gracias, Flor. Nos dice Carolina, primero trato de cuidarme yo primero, dice, si no estoy bien, ¿cómo cuidaría a mis hijos y mis mascotas? Ellos me cuidan también, al igual que mis amigas, compañeras, eh, familia en general. También encuentro contención en mi trabajo y de la misma manera yo a ellos. Excelente, muchísimas gracias, Carolina. Nos comenta Douglas también. ¿A quiénes cuido? A toda mi extensa familia, incluye a los vecinos y a la naturaleza. ¿Quiénes me cuidan? Mi familia tradicional. Excelente, muchas gracias, Douglas. Qué bueno escuchar que todos aquí estamos bien cuidaditos, ¿verdad? Nos dice Gabriela Ballestero, yo cuido a mi hija, mi esposo y mi padre, y yo me cuido meditando y ayudando a los demás. Me siento bien. Excelente, qué buena manera de cuidarse a uno mismo. Nos comenta Angélica Mendoza, también cuido a las plantas y cuido al proyecto de Ibercocinas, que todo salga bien. Muchísimas gracias, Angélica, qué bueno, qué gusto. Aquí Lucía nos puso que yo, entonces me imagino que quiere participar. Entonces, Lucía, si quieres abrir tu micrófono para compartirnos. Sí, hola, ¿me Hola, escuchan? Lucía. Sí, 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 te escuchamos y te vemos bien. Adelante. Ah, ya. Sí, bueno, yo quería compartir algo em, justamente con esa palabra de a quienes cuido y a quienes me cuidan. Es algo muy personal. Bueno, hace casi 10 años em, yo tenía a mi abuelita de parte de padre, quien me enseñó muchas cosas en realidad tradicionales que he heredado mucho de ella. Y un día antes de que ella se fuera ya en vida, mi hijo nace al día siguiente, y siento como que ella no se ha ido. Y algo que acaba de pasarme luego de 10 años es que mi única abuela que me quedaba de parte de madre, que también en los últimos años he compartido mucho con ella, la he cuidado bastante hasta el último de los días, y ahora estoy nuevamente embarazada y, y siento que me está cuidando desde donde estén mis abuelas para yo seguir con todo lo que ellas me han enseñado y seguir todo este camino. Y, y ahora yo cuido de mi madre también, que está conmigo aún, y de todas las mujeres que nos enseñan un montón en realidad en la vida, y eso quería compartir. Muchas gracias, Lucía. Qué gusto que compartes con nosotros tantas buenas noticias y qué gusto que sientas que tu abuela se siente todavía cerca, ¿verdad? Y seguramente sí, hay muchas personas, pues sí, muchas personas que están al cuidado de nosotros que a veces ni nos damos cuenta, pero seguramente que están presentes. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por participar por sus palabras, por sus comentarios. Vamos a ver ahorita entonces a qué se refiere o cómo se relaciona esta pregunta que estamos haciendo con lo que vamos a ver el tema de hoy. Y le voy a dar el tiempo para eso a mi compañera Gis. Muchísimas gracias y esta pregunta tenía la finalidad de reconocer que para que podamos tener una vida plena, una vida digna, una vida que sea vivible, pues esa vida requiere de una serie de cuidados y que en esos cuidados, uno de los cuidados fundamentales, tanto para nosotras mismas, nosotros mismos, como para nuestra familia y para los diversos entornos, pues es la alimentación. Entonces, la alimentación es esa forma de manera práctica y cotidiana que diariamente las cocinas del mundo se encienden para poder cuidar de los demás. Y queríamos hablar hoy de este tema del esfuerzo familiar equitativo porque Ibercocinas está centrado, el corazón de Ibercocinas son las propias cocinas, las propias cocineras, cocineros, la cocina tradicional, y esa es una forma sustancial en la que podemos cuidarnos a nosotras mismas y cuidar de otros. Pero eso también se relaciona con las iniciativas y con los proyectos. Hay un montón de elementos que hay que considerar
Ibercocinas plantea también que en el largo plazo tenemos que tener proyectos que sean sostenibles. Esto quiere decir que tienen que tener al menos 3 pilares fundamentales. Por un lado, la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Eso es como tradicionalmente se mantiene. Pero todo eso es solamente algo, digamos, algo teórico. Dentro de las iniciativas y dentro de los proyectos hay un montón de otros componentes que esta tarde quisiéramos traer a la mesa porque son importantes también hablar de ellos cuando pensamos en quién hace qué dentro de las iniciativas y cómo podemos generar un esfuerzo familiar equitativo, que vamos a ver más adelante de qué se trata. En ese sentido, la sostenibilidad, dentro de la sostenibilidad de los proyectos, tenemos que pensar en cómo estamos cuidando nuestra salud, ¿no? A veces en aras de generar un proyecto nos descuidamos a nosotros mismos, aunque estemos en proyectos de alimentación o aunque estemos en proyectos de desarrollo comunitario, siempre tenemos que tener un foco claro en la salud, en nuestra salud física, emocional, mental, ¿no? Cómo poder cuidar. Y por eso algunas de las mentorías que dimos estaban relacionadas en este vínculo que tiene la salud con la alimentación. Pero además, la composición familiar, que es lo que vamos a referirnos en esta tarde, quiénes integran a la familia y cómo tener una mirada que nos permita reconocer a quienes integran a la familia y a partir de eso poder entonces generar estrategias para que se incluyan, para que se visibilicen y para que participen de una manera equitativa. El tema de la administración del dinero, ¿no? Tuvimos algunas mentorías hablando sobre administración feminista o la importancia que tiene también generar fondos de ahorro, hablamos también un poco, ¿no? Y cuáles son todos esos elementos que tenemos que cuidar para una buena administración. Y luego viene todo el trabajo que tiene que ver con la sobrecarga de trabajo o los momentos de descanso. Y eso también lo estuvimos revisando a lo largo de varias mentorías personalizadas, cómo es importante identificar qué tanto estamos trabajando, si es que estamos trabajando de más y cómo generar dentro de los proyectos también espacios de descanso personal y de descanso colectivo. La transición de liderazgo que se refiere a cómo vamos preparándonos para no cansarnos nosotros solamente quienes lideramos las iniciativas o los proyectos o los procesos, sino pensar un poco también en que es importante que haya liderazgos colaborativos y pensar también en esa formación de liderazgos y cómo podemos también no sobrecargarnos nosotras mismas de un trabajo hacia afuera sin pensar en nosotros. Por eso me gustó mucho escuchar en los comentarios, ¿no? De cómo también a la hora de cuidar, nosotras tenemos que ser también parte de ese autocuidado, ¿no? Tenemos que también estar allí en cómo estamos cuidándonos. Y aquí puse un tema muy chiquito que voy a mencionar brevemente y que es la superioridad moral, pero que se refiere más que nada a esa idea de que nosotros queremos hacerlo como que sea perfecto, ¿no? Que sea lo mejor. Y en aras, ¿sabes? De ese sentido de hacerlo, porque además el sistema también nos impone como un modelo de pensar solo en nosotros, como si fuéramos personas, como si fuéramos individuos, pero también como si lo que tuviéramos que hacer sería lo mejor de todo. Y esa falsa superioridad moral de decir lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo perfecto, a veces no toma en cuenta todo esto que está aquí a la familia, nuestra relación con el dinero, a la salud, a nuestro descanso o al liderazgo colaborativo. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo nos imaginamos que estos proyectos continúen con el tiempo. Y no solamente estas iniciativas de Ibercocina, sino todos los emprendimientos y todos los proyectos que vamos desarrollando en nuestro trabajo, cómo queremos que permanezcan en el tiempo. Y tenemos que tener como en cuenta todos estos elementos para entonces decir en qué punto encontramos ese equilibrio. Y bueno, para eso es que necesitamos entonces hablar un poco de la importancia que tiene, vamos a enfocarnos hoy al tema de la familia, porque es importante hablar de cómo está incorporada, cómo está, digamos, cómo se integra la familia, cómo está integrada la familia y a partir de eso, entonces poder generar o que el esfuerzo que se hace para hacer un trabajo sea equitativo. Y para eso Marcelo nos va a hablar un poco acerca de la composición familiar y su relación con los proyectos. Adelante, Marcelo.
Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Ok, Súper bien. gracias. Sí, el tema que nos interesa esto lo planteamos porque tenemos que buscar formas de pensar en la familia desde los proyectos. O sea, el ejercicio de hoy, prácticamente el ejercicio intelectual o práctico que queremos hacer, se trata de cómo podemos pensar a la familia. Porque o sea, el primer paso que podríamos dar es no pensar en la familia, o sea, desprendernos o sea, desprender las iniciativas o desprender las acciones, los proyectos de la familia. O sea, eso es como lo fácil, el camino que casi todos los proyectos toman. Y entonces los proyectos como están pensados de esta forma, lo que hacen es centrarse normalmente en adultos. eh, Eso es así, ¿no? O sea, los términos de referencia que le piden a uno para postularse a un proyecto o una iniciativa, te pide ser adulto, normalmente, ¿no? O jefes de familia, es como luego, así como que viene acotado, ¿no? La normativa. Luego el otro tema es que casi siempre recaen en hombres, por cuestiones de tenencia de tierra o por cuestiones de jefatura familiar, los proyectos como que piensan a las familias, o sea, no piensan en las familias de otra forma que no sea esta, ¿no? Que están los adultos y que están los dueños de la tierra o los jefes de familia, que la mayoría son hombres. Y luego pusimos otra que no está como explícita, pero que es como común encontrarse cuando uno analiza los proyectos, es el tema de que la gente son las que tienen como la mejor posición económica dentro de la comunidad. O sea, no significa que sean ricos o que tengan así como, quizás no es que no tengan la necesidad económica, que es algo que podríamos pensar, pero lo que sí pasa es que están como en los estratos superiores de las comunidades. Entonces, como que piensan así, o así están como hechos los proyectos. El tema es que ahorita podríamos pensar que este tipo de cuestiones solo ocurren cuando el Estado implementa sus proyectos, ya sea de tipo social o de tipo productivo, pero se heredan este tipo de comportamientos a cuando uno quiere como diseñar estrategias, ¿no? Elaborar proyectos de intervención o elaborar proyectos productivos o implementar acciones para resolver un problema, como que pareciera que heredamos mucho estas cuestiones. Esa es la primera cosa, ¿no? Lo que está dentro del embudo. Otra cosa que pasa es que los proyectos, bueno, cuando uno toma una decisión, por ejemplo, vamos a pensar que cuando uno incluye algo, en automático está haciendo una censura de la realidad. O sea, la estamos recortando. Si yo pienso eh, como lo que está en el embudo, lo que estoy haciendo es invisibilizar o borrar la realidad, ¿no? Su complejidad, y pensarla de esta forma simple. Y el tema o las implicaciones que tiene esa censura que se hace de la realidad o esa invisibilización es que oculta que las familias tienen niños, que las sociedades tienen niños, que tienen mujeres, que tienen enfermos con alguna discapacidad o tienen enfermos crónicos, que tienen a personas adultas mayores, que tienen juventudes y que hay hogares monoparentales. Entonces, el tema, una observación que quisiera que también hiciéramos y reflexionáramos sobre si esto lo hemos visto en nuestras comunidades, es que no solo los proyectos hacen esta censura o este recorte de la realidad, sino que también lo hacemos nosotros como comunidad. No sé si alguien de aquí tuviera algún caso que contarnos, pero yo ilustraría
cuando estuve en un proyecto donde se le daba un activo productivo a las familias, era de un organismo internacional, se les daba un incentivo, se les daba, me parece, sí, solo era el incentivo productivo y asistencia técnica. Y llegamos a una comunidad y a las personas que se les dio el proyecto, como nosotros no teníamos como tanto margen para seleccionar, sino que la misma comunidad se organizaba, pues ya tomamos a una parte de la comunidad, ¿no? Como beneficiarios, así venía como el lenguaje, ¿no? De que eran beneficiarios. Y el tema es que cuando fuimos a la comunidad nos dimos cuenta que había personas que realmente se hubieran beneficiado más del proyecto. Y entre ellos había una mujer que era sola y que tenía a su cuidado a un hijo que era un enfermo crónico con tenía las dos condiciones de enfermedad crónica y discapacidad, pero esa persona, la misma comunidad la excluyó. Y eso también hay que decirlo y hay que poder apreciarlo para que seamos como más cuidadosos a la hora de seleccionar, porque cuando tenemos recursos limitados o esfuerzos limitados, normalmente tenemos que hacer esta selección y para poder hacerla de una forma como más, no sé, que logre beneficiar a la gente que más lo necesita, tenemos como que cambiar esta mirada de no quedarnos con esta visión tradicional de proyectos, sino que también empezar a quitar como ese velo que cubre a los demás tipos a las demás personas que también son parte de la sociedad. No sé si alguien quisiera contar o ilustrar alguna situación que haya Aquí visto de este tipo, está Sabores y Saberes, levantó la mano y después Cira. por favor. Hola, habla Jennifer Marsiglia del proyecto Casa Matrons. Yo tuve una experiencia en una comunidad y es que era una comunidad que había retornado a su población luego de pues, unos episodios acá con la guerra interna, el conflicto armado colombiano, y se habían desplazado, habían, digamos, abandonado toda la población y la habían recuperado. La gente una vez estaba nuevamente en su pueblo, digamos que de manera jocosa hacían una crítica y era que una vez retornados ya no tenían que haberse llamado El Salado Bolívar, sino Reunión Bolívar. Y esto respondía a que a razón de ser víctimas del conflicto armado se habían volcado sobre ellos una cantidad de intervenciones y de proyectos, algunos daban recursos, algunos daban acompañamiento, eh, pero que era tal el número de intervenciones, la sobreintervención que había en la comunidad que ellos no tenían tiempo para hacer su cotidianidad, que en un día ocurrían hasta 6 reuniones de proyectos distintos y que lo que no había roto la violencia, que eran como estos vínculos de comunidad, lo habían roto precisamente las intervenciones, porque, no sé, somos amigos, vecinos, somos compadres, pero si yo participo de un proyecto, ya no puedo participar del otro donde está el compadre también, porque o sea, se generaban ahí un montón de, de resistencias y de situaciones complejas con relación a reconocer que las comunidades tienen una vida y tienen unas prioridades que no necesariamente son las de los proyectos, que también tienen unos tiempos. Y creo que ahí está como el principal reto de las propuestas, y es que si bien queremos lograr en un tiempo determinado, como las convocatorias lo exigen, ciertos logros, también tenemos que respetar en la medida de lo posible los tiempos de la gente, de las comunidades y de las formas en las que se desarrollan las cosas. Por ejemplo, nosotros estamos construyendo Casa Matrons y en este tiempo es tiempo de que ya empezaron las lluvias en el territorio y es muy difícil seguir trabajando así, pues desafortunadamente no podemos luchar contra el medio ambiente y, y habrá cosas que por el afán nos queden mal si solamente pensamos en que tiene que estar la casa y ya, pero nos hemos dedicado a construir y a fortalecer otros aspectos del proyecto, dándole cabida a que, bueno, que también está como un virus y mucha gente está enferma en estos días, como ese tipo de otras cosas que tienen que ver con lo humano, con lo sensible de los proyectos. Muchas gracias. Cira, por favor.
Sí, siguiendo un poco esta lógica que está planteando la compañera, evidentemente eso es lo que nos viene, esta práctica es la que nos viene quebrando, ¿verdad? Toda esa solidaridad, como que utilizan las necesidades, muchas agencias de financiamiento y gobiernos utilizan las necesidades supuestamente para apoyar tipo transferencias condicionadas, pero es denigrar al ser humano porque tiene que demostrar absolutamente indigencia, pobreza, un ser humano que se arrastra para poder recibir esa transferencia, que es una transferencia que realmente no le sirve ni siquiera para sobrevivir porque es limitadísima. Eso de parte de algunos gobiernos, ¿verdad? Y las trabajadoras sociales que están en el proyecto como que se adecuan a eso y no ven la realidad y se vuelve como una normalización y se estandariza esas encuestas que van a hacer, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, no hace mucho tiempo en Paraguay, en una comunidad muy pequeña, se dio el caso de 6 jóvenes estudiantes de secundaria que intentaron suicidarse. 3 de ellas se suicidaron, las otras 3 pudieron salvarse y hubo una intervención de la universidad ahí, ¿verdad? De parte de un profesor que es muy, muy bueno, un trabajador de la salud. Y lo que clamaban los jóvenes y las jóvenes era: queremos ser escuchadas. No nos escuchan los adultos. Y ahora, hace unos días, volvió a pasar, pero este joven va un día, un joven que supuestamente es un joven que estudia, que tenía un buen desempeño en la institución, en la escuela, en la comunidad, y va y le mata a su docente, ¿verdad? Entonces, en una comunidad súper pequeña, o sea, ¿qué es lo que ellos nos están clamando, ¿verdad? Con estas acciones extremadamente violentas, y tenemos una sociedad que lo único que hace es juzgarles y no nos ponemos a analizar las causas. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Educación? ¿Cuál es la solución? Poner control en la entrada de metales y mochilas transparentes. O sea, terrible es la forma en que las instituciones, ¿verdad? Supuestamente abordan estas problemáticas. Entonces, con los proyectos y con lo que estamos haciendo, nos olvidamos del ser humano. Y nosotras dentro de la articulación decimos, no queremos luego financiamiento porque muchas veces nos vienen, dicen las compañeras, a corromper, ¿verdad? Y a centrarnos solamente en algunos resultados y estamos ahí persiguiendo los resultados a corto tiempo, como dice la compañera, y nos olvidamos que estamos trabajando con seres humanos, con familias, que hay casos de violencia familiar, casos de problemas de tierra, y tenemos que abordar, no es solamente la alimentación de cargar el estómago, sino que es alimentar nuestro espíritu, nuestras relaciones, nuestro ser en su conjunto, ¿verdad? Y es muy crítico, es muy doloroso todo esto que estamos pasando, no solamente en Paraguay, sino que también en Latinoamérica. Acá nomás es para nosotros demasiado chocante porque somos un país pequeñito con 7 millones de habitantes. Siempre decimos nos conocemos todos en Paraguay y duele mucho verle a estos jóvenes y a estas personas tener que estar en esa situación cuando hay millones y millones de dólares que supuestamente están ejecutándose para proyectos sociales y nuestra pobreza ya está llegando al 25%.
Gracias por el espacio. Realmente hay mucho por decir, pero sé que el tiempo es muy corto. Gracias, Ira. Ayami, tenemos tiempo para una intervención más de Teresa, me parece. Yo creo que si le damos el tiempo a Teresa que había levantado la mano y Claro ya que sí. ahorita. Ujú. Y continuamos. Por favor, Bueno, Teresa. muchas gracias. Yo lo quiero hacer muy cortito. Es verdad, nuestros proyectos, nuestras iniciativas están formadas por grupos de personas. Entonces es una forma de cuidarnos, pero para mí en este caso ya sabemos lo que pasa en los países de Latinoamérica y también sabemos lo que pasa en Argentina, pero nosotros aprovechando eso que nos dio Ibercocina, que es rescatar la cultura de la cocina ancestral, como bien se llama nuestro proyecto aquí, no solo se amasa la harina sino la vida, aprovechamos a amasar la vida y tratar de volver a la cultura del trabajo en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, porque hace unas cuantas décadas nos están robando eso, la cultura del trabajo, la cultura del saber compartir y caminar juntos. Nos van sacando cosas que son valores familiares, valores comunitarios, valores ancestrales de los pueblos, y es una forma de ir matando de a poquito. A nosotros en Ibercocina nos ayudó a eso, a decir jóvenes y abuelos pueden trabajar juntos, los chicos recuperando sus valores desde nuestros mayores y nosotros diciendo, no discriminándolo a los chicos, sino diciéndole, ¿vieron qué hermoso que es trabajar dentro de la comunidad? Eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que lo que comentaron ilustra bien esto, y además por ahí aportaron otro elemento que no tocamos, pero que sí hemos experimentado, que es el tema de los tiempos de la gente y de los propios proyectos que la gente tiene y que también se borran. Ahorita estamos como en este tema de que se borra la gente en función de las características que lleguen a tener, ¿no? En términos de edad, de género, de enfermedad o no. Pero también es cierto que se borran los proyectos, la propia historia de la gente, la propia identidad, y hay un montón de implicaciones que pasan. Pero continuamos con la siguiente, o sea, no hay que perder de vista las dos cosas. Continuamos. Gisela, Sí, te doy la palabra. gracias, Marcelo. Y bueno, además de todo este escenario complejo que estamos viendo de invisibilizar un montón de situaciones que se dan a nivel familiar, y concuerdo exactamente con todo lo que dijeron. Esta parte de sobrecargar a las comunidades y no a las comunidades en general, sino en lo particular a quienes están al frente de los proyectos y participan, y a su vez eso generar un cambio al interior de las familias para poder atender esta participación en los proyectos. Pero aunado a eso, existe también todo un ámbito que marca más allá de solo el proyecto. Y eso es cómo también a nivel de las familias hay un montón de actividades y trabajo de cuidados que se hace desde los hogares, ¿no? Y son múltiples las estadísticas que marcan, ¿no? El número de horas que se dedica al trabajo de cuidado en los hogares, que se suma a todas las actividades que se hacen además para la producción, llámese el proyecto, llámese el restaurante, llámese la cocina o el lugar de trabajo. Pero además, todo el tiempo que se destina también al trabajo para las iniciativas, y como ya bien lo mencionaban claramente, Cira nos contaba un poco sobre eso, como también a veces en aras de dar un pequeño subsidio, una subvención económica, pues también genera un montón de otro trabajo que involucra, como ya también lo comentaban, pues esta participación, tener hasta 8 reuniones en un día y generar también pues esta desintegración en las comunidades por cuotas de participación, ¿no?
aquí en México se dice, por ejemplo, cuando alguien participa con alguien más en algo, se dice, es mi gente, ¿no? Entonces todo el mundo ya quiere que esa sea su gente y ya no puede compartir ni hacer nada con los demás porque ya está cooptada, ¿no? Entonces todo esto también se suma a lo que sucede al interior de la familia, es decir, no solamente el esfuerzo que se realiza para el sostener la vida está solamente dado en el espacio familiar, sino que existen todas estas esferas en los espacios de producción y reproducción familiar, ¿no? Y una estadística en México, por ejemplo, nos decía, en días pasados salió el Instituto de Geografía del país, decía que cuando las mujeres se casan, tienen que gastar 5 horas más a la semana o invertir 5 horas más en el trabajo de cuidado, o sea, a la semana 5 horas, y los hombres solamente ganan ellos 2 horas más libres, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con todo eso que se da también en el ámbito familiar, ¿no? Y que creo que es importante también mirarlo, porque entonces ya este embudo que nos mostraba Marcelo en la diapositiva anterior ya no solamente está marcado por los hombres o los jefes de familia que deciden qué se va a hacer, sino que tiene un impacto en todas las estrategias y en toda la reproducción familiar. Y eso nos lleva un poco a entonces, si me das la siguiente, por favor, Ayami, a pensar un poco en cómo hacer un análisis para poder analizar cuáles son las responsabilidades que se tienen dentro de las familias y cuáles son los beneficios que se podrían obtener, ¿no? Imaginemos que tenemos una familia, como está aquí en la imagen, está papá, mamá, un niño y una niña, un abuelo y una abuela. Si lo separamos así por edades y por género y luego ponemos por un lado estas esferas de la reproducción que puede ser el hogar, ¿no? El huerto o el campo, la iniciativa y si participan en algún otro proyecto gubernamental o algún otro, a veces les dan subsidios a cambio de que participen o les dan subvenciones a cambio de que participen en algún programa, ¿no? Entonces, ubicar esas esferas donde pueden participar y luego lo que se hace es puntear quiénes participan y si lo hacen de manera, digamos, intermitente o están siempre allí, ¿no? Por ejemplo, los niños eventualmente pueden ayudar en el hogar y también a veces en el huerto, igual que los abuelos que pueden ayudar un poco en el hogar, en el huerto y a veces en el gobierno. Y luego están las mujeres en que participan y los hombres, ¿no? Primero saber qué actividades llevan a cabo en cada uno de esos espacios. ¿Y qué se obtiene? ¿Qué obtenemos en el hogar? ¿Qué obtenemos en el huerto? ¿Qué obtenemos de la iniciativa? ¿Y qué obtenemos de esos subsidios? ¿Y cuáles son esos beneficios que se obtienen, no? En algunos casos pueden ser, por ejemplo, ingresos por autoconsumo, es decir, no me lo pagan, pero me lo ahorro porque me alimento de allí, ¿no? Tengo frutas, tengo verduras que produzco. O también pueden ser que sean ingresos por trueque, por intercambio, ¿no? Que no es necesariamente dinero, sino que es productos que puedo intercambiar, que si cambio unas gallinas o huevo por algo de maíz, o en fin, dependiendo, ¿no? En donde estemos. Después también tener claro el ingreso monetario, quién y cómo, quién lo recibe, ¿no? Y de dónde. Y también el ingreso por parte de alguna subvención de gobierno y quién se beneficia también de los trabajos de cuidado. Entonces, cuando hacemos una distribución así, aquí solamente está como ejemplificado, pero hemos hecho este ejercicio en múltiples comunidades, nos damos cuenta que primero, en primer lugar, que estamos con mucho trabajo y que a veces llegamos a tener pobreza de tiempo, ¿no? Es decir, estar siempre ocupado, no tener tiempo disponible, estar estresados, ¿no? Llega un nuevo proyecto, llega una nueva iniciativa, llega una nueva intervención y eso genera que la familia tiene que reorganizarse para poder cumplir con las metas que se tienen planteadas, ¿no? Y luego que el trabajo se sobrecarga, ¿no? Y aunque en algunos casos hay cosas en la que todos nos beneficiamos, pero eventualmente hay personas a las que se carga la mano o trabajo que no es reconocido ni es valorado, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, escuchar
muy bien, como decían, como comentaban hace rato, nos comentaba, creo que Cira, del tema de las juventudes. Me ha tocado escuchar a los jóvenes que dicen, nosotros ayudamos en casa y ayudamos en el campo, pero nunca ni siquiera nos dan algo, por lo menos una moneda para gastar. Ya con que comamos dicen que está bien, pero a veces nosotros queremos hacer alguna innovación o nos gustaría poder participar, tomar más decisiones sobre lo que se quiere hacer, pero no nos dan la oportunidad de hacerlo, ¿no? También me ha tocado escuchar a algunas mujeres que igual cuando hacemos este ejercicio dicen, no sabía que trabajaba en todos esos espacios, pero que realmente no recibo ingresos económicos, que todo lo que yo recibo son los productos que son importantes, pero que no tienen un valor monetario alto, ¿no? Por ejemplo, las gallinas, los huevos de las gallinas, pero no la vaca, ¿no? Por ejemplo, sí, alguna cosecha de algún fruto, pero no la cosecha del producto principal. Y también me ha tocado escuchar a los abuelos y abuelas, ¿no? Que también a veces dicen, híjoles, un caso extremo, por ejemplo, recientemente este año hicimos un diagnóstico en proyectos ambientales y fue aquí en México y fue increíble, visitamos 20 proyectos ambientales de una muestra representativa y fue impresionante escuchar que había un tipo de abuelos, un tipo de grupo de abuelos que estaban al cuidado de sus nietos y que nos decían así con lágrimas en los ojos. A nosotros nos encanta participar, ¿no? Disfrutamos pasar tiempo con nuestros nietos. En su mayoría eran como que abuelos de hijos que habían migrado y que se habían quedado ellos a cargo de los nietos. Nos decía, pero ya no podemos. No podemos hablar con ellos, o sea, no podemos ni siquiera a veces llamarles tanto la atención porque ni siquiera somos sus padres y ellos nos dicen siempre, tú no eres mi papá, solo eres mi abuelo, ¿no? Entonces había como hay toda esta complejidad a la hora de pensar cómo se da la distribución de responsabilidades y cómo tenemos que tener como esa mirada amplia de pensar qué es eso que tenemos que tomar en cuenta y cómo poder plantear que nuestras metas, cuando establezcamos metas de proyectos, también a veces pensamos que más cosas significa mucho mejor, pero en realidad a veces más implica un desgaste, una sobrecarga, un agotamiento, pobreza del tiempo y obviamente alguien resiente el peso de todo eso. Y que puede ser no solamente las mujeres, no solamente los abuelos, o sea, puede ser toda la familia, ¿no? Entonces hay que siempre pensar cómo también incluir todo esto que hemos estado hablando desde hace un momento, cómo incluir también algunas prácticas de cuidado, cómo también decir no, cómo poner metas que vayan también a esta redistribución de las actividades y cómo también retomar los intereses de las juventudes, como ya lo hemos estado escuchando. Las juventudes quieren hablar y quieren expresar, cómo también darles espacio. Y dentro de esto les comparto, ¿no? Hemos estado trabajando también con varios grupos de jóvenes, sobre todo jóvenes rurales, y nos decían algo que fue contundente para nosotras escuchar y que fue que en nuestra época, digamos que somos de los 30, tenemos 40, 50 años para adelante, para nosotros lo más importante, estamos todavía con este tema de la cultura del trabajo y el esforzarse demasiado y que hay que sacrificarse para hacer las cosas. Pero las juventudes nos nombraban que para ellos lo importante es ser vistos y saber qué lugar ocupan en la sociedad. Y a mí me costó mucho entender, incluso tuve que platicar con 2 hijas que tengo que son adolescentes y les decía, explíquenme qué significa eso de ser vistos, ¿no? Eso de querer ser vistos, ¿no? Y decía, bueno, pues es que ahora con todo este tema de las redes sociales, para nosotros es importante cómo nos miran allí. Y eso involucra también que hay ese choque con la familia y que tenemos que encontrar también la manera de involucrar y de generar un diálogo con las juventudes y mirar pues cómo el núcleo más importante para el sostenimiento de la vida misma es la familia y después las comunidades, pero cómo en los proyectos siempre ha estado el foco como si fueran solo personas, como nos decía Marcelo, y generalmente solo hombres o a veces mujeres, y cuando son mujeres igual sobrecargadas de trabajo, y estamos dejando fuera varios sectores importantes. Y ahí rescato que nos da mucho gusto que en Ibercocinas, en esta edición,
haya grupos focalizados en la niñez, eso es muy valioso. Haya grupos también que están siendo liderados por juventudes, que también es un punto muy importante, y que también haya grupos que integren la visión y la sabiduría de los abuelos y abuelos, lo cual pues creemos que también es muy importante. Entonces no tenemos tiempo en este momento para preguntas, pero me gustaría, vamos a ir al receso para dar tiempo a eso, y antes de comenzar con la siguiente lámina después del receso, si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar, en ese marco lo hacemos. Muchísimas gracias. Gracias, Gis. Entonces vamos a tomar 5 minutos para nuestro descanso. En 5 minutos exactamente nos vemos aquí de regreso y como dijo Gis, regresamos a preguntas si es que alguno tuviera alguna. ¿Vale? Entonces nos vemos en unos minutos. Entonces, bueno, vamos a retomar, y si quieres regresar al anterior nada más, para preguntar sobre este tema de la distribución de responsabilidades y beneficios. Este es como el punto de partida para poder hablar entonces de un esfuerzo familiar equitativo. Me gustaría preguntarles si ustedes han estado considerando esta visión de tener claridad de quién hace qué dentro de las familias y cómo lograr que tanto las actividades como los beneficios puedan compartirse de manera equitativa, puedan ser de una manera corresponsable también, para lograr justamente que no solamente sea una persona de la familia quien se integra a las actividades, sino considerando que impacta también en el núcleo familiar la iniciativa, pues podamos entonces también pensar en la integración de toda la familia o de buena parte para tanto la distribución de actividades como beneficios. Entonces, ¿alguien de ustedes gusta comentarnos cómo hacen si han hecho este análisis al interior de sus iniciativas, de sus proyectos? Podemos abrir nuestro micrófono o también podemos comentar por el chat. No sé si entendí bien tu pregunta, Gise. Por ejemplo, no sé si va por ahí, ¿verdad? Lo que voy a comentar. Nosotras cuando hacemos actividades entre nosotras, siempre buscamos tener un espacio de cuidado para los niños y niñas, ¿verdad? Porque sabemos que las compañeras se van con sus chiquitos o chiquitas y necesitamos ese espacio, ¿verdad? Y vamos perfeccionando ese espacio, viendo también que no sea solamente una actividad lúdica por lúdica nomás, sino que ver si podemos también desarrollar con ellos algún proceso. No son nomás siempre los mismos niños los que están, ¿verdad?, en el espacio, pero tratamos siempre de cuidar ese aspecto, ¿verdad?, en todas las actividades que hagamos. No sé si va por ahí lo que estás planteando. Sí, sí, justamente tiene que ver con eso, con cómo podemos desarrollar condiciones habilitadoras, justamente si las mujeres tienen que ir y participar, cómo generamos estas condiciones para que puedan hacerlo, y como bien lo planteas, que no solamente la niñez esté allí jugando solamente, sino que también pueda ir desarrollando algunas actividades y justo irse formando también, ¿no? Porque finalmente van a ser después quienes van a continuar con lo trabajo y con lo que todo se plantea, ¿no? Entonces sí. Exacto. Y el viernes pasado, por ejemplo, acá recordamos en Paraguay el Día de la No Violencia contra Niños y Niñas, ¿verdad? Y justamente el sábado hubo una marcha, entonces una de las compañeras, como no iban a poder ir a marchar los niños y tampoco desde las ollas, entonces la compañera hizo una actividad en su olla, hablando de eso y pintando con los niños, ¿verdad? Entonces, son formas que, a pesar de que solamente supuestamente nuestra tarea es cocinar, vamos haciendo actividades, se van creando espacios educativos. Bueno, siempre ahí trabajando
y buscando quienes nos apoyen voluntariamente en ese trabajo. Sí, 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 muy bien, Cira. Muchísimas gracias. Entonces vamos a hablar ahora de qué es el esfuerzo familiar equitativo en sí. Y quiero decirles que este es un término que fue creado justamente por mi compañero Marcelo Ramírez después de una investigación que hicimos. Y bueno, esta es, digamos, el planteamiento de qué significa. Adelante, Marcelo. Sí, pero antes, no sé si me regalas la diapositiva anterior, Ayami. Ajá, esa. Ahí porque quisiera recalcar que pareciera que es arbitraria la distribución que hicimos de actividades y de beneficios, pero precisamente con referencia a esa investigación que se hizo en conjunto con Gisela, y, ahí lo que vemos es que eso es el reflejo de lo que las familias dicen, de cómo se distribuyen los beneficios y las actividades, y porque de repente, como varones quizá decimos, pues se les ocurrió, ¿no? Que todo nos lo apropiamos nosotros y las actividades realmente participamos, no en todas. Pero no es una distribución arbitraria y eso es lo único que quería como recalcar, que en efecto es algo que al menos en México, en las familias rurales con las que platicamos, pasa. Y ahora sí, para ver la definición, entonces la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué es el esfuerzo familiar equitativo? Pues de entrada son las acciones y eso es una buena noticia porque si pensamos que son acciones significa que podemos realizar cosas que generen este cambio, que lo vuelva equitativo, ¿no? Porque el esfuerzo familiar existe, el tema es que no es equitativo. Entonces, ¿qué acciones? Pues que se orientan a redistribuir ese esfuerzo y esos beneficios que se generan al interior de los espacios de producción y reproducción familiar, que ya vimos que son muchos, pero al menos nosotros identificamos 4, que era el hogar, era el huerto, el espacio de tierra, eran las actividades que hacemos con las iniciativas o con los proyectos, y también estaba el tema de actividades que tienen que ver con la generación de subvenciones o apropiación de subvenciones. Entonces, a partir del conocimiento de diferencias físicas que vimos hace un momento, las diferencias físicas pueden ser ya dadas como la edad, que es un ciclo natural, o la otra puede ser la diferencia, bueno, y también estarían los enfermos crónicos y demás, o las diferencias estructurales, donde entra la cultura, donde entran un montón de acuerdos no escritos, pero que ocurren bajo las que se han organizado tradicionalmente las relaciones familiares. Entonces tenemos como línea base o momento cero esas organización tradicional de las relaciones familiares, y entonces en medio estarían las acciones que tenemos que hacer, que es la redistribución del esfuerzo y de los beneficios para generar ese esfuerzo familiar de manera equitativa. Entonces, además, esto es importante porque en trabajos colectivos cumple este papel que nos ayudaría a diseñar estrategias de equidad, que es algo que vamos a discutir más adelante. Entonces, esto está como breve y quizá no sé si hay algún comentario, Gis, o avanzamos a la siguiente lámina. Más bien como vamos ahorita junto con la Yami a hacer un pequeño estudio de caso, pero por eso queremos que quede claro qué significa el esfuerzo familiar equitativo, porque entonces a partir de esa claridad vamos a poder, ahorita que hagamos ese ejercicio práctico, saber cómo incorporar. Entonces, como nos dice Marcelo, son todas las acciones que vamos a realizar para que se redistribuya el esfuerzo y los beneficios. Y que en esta mirada esté presente no solamente la parte productiva, sino que también
toda la reproducción familiar, es decir, el traspatio y el hogar también, y que eso implica, primero que nada, reconocer las diferencias y a partir de eso, diseñar estrategias para lograr que este esfuerzo familiar se haga con equidad. Entonces, me gustaría saber si quedó claro, y si quedó claro, entonces vamos a ir a un pequeño estudio de caso que les vamos a pedir que pongan mucha atención porque lo va a compartir Ayami y a partir de eso vamos a generar un pequeño análisis. Bueno, pues no veo que alguien levante la mano o nos escriba. Entonces voy a comenzar con esto. Es un cuento, el cuento se llama Agua Encantada. En el pueblo de Agua Encantada se está llevando a cabo un proyecto de producción de alimentos para toda la comunidad. Este proyecto tiene como objetivo principal la siembra de hortalizas agroecológicas, la preparación de alimentos tradicionales y su venta en el mercado campesino regional. Para ello, cada familia recibe material y se realiza un intercambio de semillas locales. Recientemente se llevó a cabo una reunión de seguimiento para evaluar los avances del proyecto. Sin embargo, se identificaron algunas situaciones que han afectado el progreso de algunas familias. Número 1. Don Juan, un guardián de semillas de 70 años, ha enfrentado dificultades para completar su huerto debido a un fuerte resfriado. Además, su hijo José tuvo que emigrar, lo que ha impedido que reciba ayuda adicional. Número 2. Doña Rosa, una madre soltera, ha tenido dificultades para avanzar en el proyecto debido a su trabajo en el comedor escolar. Además, ha tenido que dedicar tiempo a apoyar a su hijo Juanito, quien ha tenido problemas académicos. Andrea y Luis, un matrimonio joven, están entusiasmados por participar en el proyecto, pero han enfrentado dificultades para conseguir un terreno prestado, ya que no tienen tierra propia. Número 4. Por otro lado, don Adolfo, junto con sus 3 hijos varones, ha logrado sembrar su huerto y las primeras plantas ya están brotando, lo que indica un avance positivo en su participación. Es importante abordar estas situaciones y buscar soluciones que permitan que todas las familias avancen en el proyecto de producción de alimentos. Esto puede implicar brindar apoyo adicional a aquellos que enfrentan dificultades debido a circunstancias personales o buscar alternativas para aquellos que no tienen acceso a tierras. ¿Qué opciones se podrían incluir para fortalecer el esfuerzo familiar equitativo? Entonces, más o menos quedó claro como las diferentes situaciones que se presentan. Vemos, por ejemplo, que la idea es que en una comunidad se desarrolle un proyecto que implica el establecimiento de los huertos, la producción de alimentos y la venta. Y luego a partir de eso se plantean varias situaciones. Por ejemplo, don Juan, que es un guardián de semillas, pero que ya es mayor, no ha podido sembrar porque está enfermo y sus hijos han migrado, ¿no? Y luego doña Rosa, ella es mamá soltera, además se encarga de atender el comedor escolar y su hijo tiene también algunas dificultades académicas o de aprendizaje, ¿no? Y Andrea y Luis son jóvenes, es un matrimonio joven, pero no tienen como tierra para poder sembrar, ¿no? Y finalmente está el señor Adolfo, que él sí tiene tierra y tiene hijos jóvenes y entonces es el único que ha podido avanzar. Entonces, la idea de cómo poder hacer un análisis de esfuerzo familiar equitativo es, primero, identificar cuáles son las situaciones que se presentan. Y aquí pues vemos diversas situaciones, como lo normal que hay en las comunidades, ¿no? Identificar cuáles son las personas y cuáles son sus necesidades. No todos tienen la misma necesidad, aunque se plantea cumplir el mismo objetivo, cada quien tiene condiciones diferentes. Entonces hay que analizar cuáles son esas diferencias y cuáles son las inequidades que existen dentro de las familias. Y a partir de eso, entonces sí me gustaría que comentáramos cómo podríamos desarrollar opciones para que pudiera haber este esfuerzo familiar equitativo en esas familias.
¿A alguien se le ocurre alguna opción? Y les voy a poner un primer ejemplo en lo que le pensamos, ¿no? Ah, incorporar a más personas, ajá, podría ser incorporar a más personas, pero si también son personas que tienen diferentes condiciones, pues habría que pensar un poco también en qué condiciones tienen esas personas, ¿no? Y qué tipo de personas. Pero está, por ejemplo, el señor mayor, don Juan, él nos decía en la narración que es un señor que es guardián de semillas. Si él es un guardián de semillas y es experto en conservación de semillas, a lo mejor no tendría que hacer un huerto él tendría que dedicarse a establecer un banco de semillas o a cuidar o a germinar, ¿no? No tendría necesariamente que hacer todo el trabajo como si fuera alguien joven, porque su condición de salud, de vida, ya no se lo permite. Entonces, tal vez en ese caso, como poder buscar qué opción podemos dar para esas personas mayores, a veces como queremos que lleven el mismo ritmo, pero en realidad sus habilidades o sus destrezas son diferentes y sus condiciones de vida ahora pueden servir para potencializar el trabajo, ¿no? Él podría hacer los semilleros germinar planta, o podría ser el encargado del banco de semilla, es decir, una actividad que físicamente no fuera tan demandante como establecer un huerto. ¿A alguien se le viene en mente alguna otra idea de cómo podríamos promover este esfuerzo familiar equitativo? Vos estás hablando de evidentemente tendría que haber una distribución de tareas, ¿verdad? Más equitativa. Quizás involucrar a los estudiantes de la escuela también. Podría tenerse un huerto comunitario si es que hay lugar, o las huertas familiares, trabajarlas no sé, en minga, ¿verdad? Un tiempo con una, en otro momento apoyarle a las otras. Recuperar un poco lo colectivo, ¿verdad? El apoyo colectivo. Y distribuir la tarea, ¿verdad? Pero involucrar también, porque muchas veces se sale y se dice, ah, no, ellos ya no, vienen los organismos internacionales y te dice el niño no tiene que trabajar, pero no es precisamente en el campo, lo que hay es un trabajo colaborativo, un trabajo de distribución de tareas, donde cada uno de los miembros de la familia o de la comunidad cumplen un rol, ¿verdad? Entonces, no pasa por decir el niño no tiene que trabajar, cuando todos tenemos que colaborar para poder llevar adelante nuestra familia, nuestra comunidad para salir adelante, ¿verdad? Sí, justamente, Cira, es como encontrar esa forma en algunos casos, como de recuperar o de generar estas colaboraciones comunitarias, como las mingas, ¿no? Para poder apoyar. Me parece también muy buena esta idea de involucrar a los jóvenes de las escuelas también, ¿no? A lo mejor sí, como nos decían aquí en el chat también, delegar el trabajo, ¿no? Delegar a quien sí puede hacerlo, o también podrían establecerse equipos, el señor mayor con alguien joven que no tiene tierra, exactamente, como buscar cómo hacemos que esta persona mayor se junte con los chicos que no tienen tierra y tal vez entre ellos puedan hacer un buen equipo y pueden trabajarlo, ¿no? Estas colaboraciones podrían potenciar la sostenibilidad de cada huerta, ajá. Exacto, ya también Carolina nos planteaba eso, ¿no? Unir al matrimonio joven con el guardián de semillas y que pueda sembrar la tierra y el anciano brindar su experiencia, exacto, ¿no? Y luego está, por ejemplo, la mamá soltera que tiene a su hijo y que nos decía que ella no podía avanzar tanto porque trabajaba en el comedor escolar y eso ya le demandaba mucho trabajo, y además su hijo estaba teniendo algunas dificultades. Entonces, si el proyecto involucraba, más allá de solamente las siembras, involucraba también la venta o la distribución, es decir, que a veces planteamos las metas como homogéneas, para todo mundo la misma meta, y queremos que hagan lo mismo de la misma forma en el mismo tiempo. Y eso funciona bien solo si las familias fueran homogéneas o si todo el mundo tuviera como las mismas condiciones de partida.
pero realmente no es así. Se dan, este es solo un ejemplo, pero en cada familia tiene su propia composición y tiene su propia, digamos, sus propias características, ¿no? Lisette, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. Justo creo que han tocado un tema y es el cómo involucrar a toda la familia en torno a un trabajo que realizamos, ¿cierto? Para beneficio de todos. Les cuento, en mi familia, mi abuela siempre ha tenido restaurantes. Yo, mientras estaba niña, antes de ir a la escuela, debía ir primero a trabajar a ese restaurante. Me tocaba mover mesas, relajar carne, y tenía por ahí escaso 9 años, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí no era un involucrarme de una manera de que divertido, sino era algo que nos tocaba hacer para sostener el trabajo familiar. Sí, es el beneficio familiar que recibíamos del trabajo de mi abuela, porque todos dependíamos de ello y todos comíamos de ello, ¿cierto? Y llevamos esto al trabajo de comunidad, el cómo hacer que la gente se vincule de manera genuina o por participar o por creo que debemos empezar por dar a conocer hey, mira, esto tiene una razón de ser, esto lo hacemos en pro de esto, queremos llegar a esto, y tu participación es muy importante porque, o sea, eres parte de algo mayor. Entonces, es cómo hablarnos, cómo vendemos y el cómo llegamos a las comunidades hace una gran diferencia. Muchas gracias, Lisette, por compartirnos tu experiencia y definitivamente lo que uno aprende en la niñez, como bien lo marcas, pues marca también lo que a uno, la forma en la que uno mira las cosas en la vida adulta, ¿no? Y también resalta un poco el tema que nos comenta Cira con relación a trabajo infantil. Y trabajo infantil se refiere más que nada cuando ya estas actividades en las que los niños participan les impiden tener sus derechos humanos básicos, especialmente en términos de educación y de diversión y de alimentación. Es decir, que ellos debían tener todo eso cubierto, pero obviamente pueden participar en las actividades porque eso es como el vínculo más importante donde se genera el arraigo y la identidad. No van a amar, no van a cuidar algo que no conocen, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que retomar, ¿no? Siempre y cuando se tenga, pues eso, garantizado que estamos, que no es trabajo infantil, sino que es más bien como esta parte de vinculación con su identidad. Adelante, Marcelo. Sí, mirando el ejercicio, a mí se me ocurren 3 o 4 acciones. Una sería quizá buscar lotes baldíos, que creo que todas las comunidades tienen eso, o espacios públicos. Y a lo mejor esos espacios públicos ocuparlos para todo el proyecto o para las personas que no tienen tierra. Esas experiencias han ocurrido sobre todo en zonas urbanas, las he visto. Esa sería una. La otra es que si la señora trabaja en la cocina de la escuela, quizá ver en qué medida ella puede lograr identificar qué alimentos podrían comprarse de los proyectos productivos para las escuelas. Y entonces ella estaría generando una demanda sin involucrarse en la producción. La otra quizás sería hacer que los niños, junto con el suyo, no solo el suyo, sino que los niños de las escuelas se involucren en el proyecto, hacer acuerdos para que de forma transversal en las escuelas, creo que por ahí en Ecuador había una experiencia que querían ampliar de esa forma, de hacer que en las escuelas curricularmente haya interacción con los proyectos comunitarios alimentarios.
Entonces, quizá estos repasos sobre matemáticas quizá lo hagan contando plantitas o haciendo cuentas de producción y demás. Si son clases de inglés, a lo mejor nombrar las plantas y las herramientas, cosas de ese tipo. Entonces serían como 3 acciones en las que se podrían como solventar parte de la problemática que nos plantean. Sí, muchas gracias, Marcelo, por estas ideas. Y también Carolina nos comenta en el chat que motivar al hijo en la participación del proceso del proyecto y que ambos puedan colaborar. Existen múltiples opciones que podríamos desarrollar, pero este pequeño ejercicio, la idea fundamental era poder ver cómo cuando se implementa una iniciativa hay una serie de complejidades que están marcadas y que tenemos un poco que tener esa mirada ampliada para que podamos, desde el diseño de los proyectos, la implementación, podamos ser sensibles a todo esto que sucede. Y a veces pensamos que, por ejemplo, a veces pensamos que lo que sucede a una familia solo sucede ahí y en realidad a veces está tiene o podría tener como una repercusión también en otras familias, ¿no? Entonces, pensar también que en los proyectos de desarrollo normalmente se centra en una persona y no en una familia, y eso hace pues un montón de circunstancias en donde este esfuerzo genera por un lado, puede generar por un lado vulnerabilidad o en algunos casos pueden aprovecharse algunas fortalezas, como lo vamos a hacer más adelante. Y lo otro es que sí existe como en todo este camino, lo más importante es que sean, y ya lo hemos venido platicando, varias de ustedes lo han comentado en el chat o de viva voz, que son las propias comunidades que tienen que definir el rumbo de lo que quieren hacer, ¿no? Para no entonces llegar de fuera e imponer, sino de manera participativa, de manera colectiva, definir qué exactamente queremos hacer y cómo. Y dentro de eso pensar cómo se involucra a los diferentes integrantes de la familia, cómo se recuperan esas voces, cómo no se generalizan las metas y cómo se involucra la participación y el esfuerzo equitativo en toda la familia, ¿no? Entonces, sobre eso, en algunos años hemos estado monitoreando muchos proyectos y hemos encontrado una serie de condiciones que generan vulnerabilidad y condiciones que dan fortaleza. Si nos das la siguiente, por favor, Ayami. Entonces, una constante que hemos encontrado y que les queremos compartir es que en algunos proyectos, cuando hay hijos pequeños, eso puede ser una vulnerabilidad, sobre todo pensando en las mujeres. En esta etapa en donde se tiene que amamantar al bebé, donde son mujeres que están criando bebés pequeños, ¿no? Que todavía requieren mucha atención y mucho cuidado, es importante que lo tengamos muy claro porque si nosotros les pedimos que lleven a cabo las mismas actividades como si no tuvieran esos bebés, eso implica un agotamiento, un desgaste y excesivo estrés, cargas de trabajo, que no solamente va a afectar como la salud física, sino la salud emocional y a veces mental también, ¿no? Entonces, cuando hay niños pequeños es como decir, bueno, si están muy pequeños, vamos a dejar que crezcan un poquito más y después ya invitar a la participación, o puede hacer cosas en su hogar, como teniendo esta condición, como puede hacer cosas en tiempo limitado, que pueda hacer desde su casa o cercanas a su núcleo familiar, para que no tenga que dejar a su bebé, porque eso también implica como todo un proceso pues de crisis a veces muy emocional fuerte, ¿no? Otra condición también que genera mucha vulnerabilidad es cuando existen enfermos crónicos, y esto nos ha tocado, como ya nos decía Marcelo, en algunos casos nos ha tocado ver exclusión total, o sea que si ya hay alguien que sabemos que está enfermo, de plano ya no lo incluimos en nada y ya se queda aislado y visibilizado como si no existiera, pero también hemos visto que a veces sí se integra, entonces tenemos que proveer condiciones habilitadoras para que pueda tener, les decía hace un momento que tuvimos como esta evaluación de proyectos ambientales aquí en México
Y encontramos muchos casos así de enfermedades crónicos y la sugerencia ahí que se hizo y que se retomó como un cambio en una normativa de un proyecto muy grande aquí en el país, fue que los cuidados no iban a ser solamente cuidados infantiles, porque les daban un apoyo para cuidados, para que pudieran cuidar a los bebés y las mujeres pudieran hacer monitoreo de biodiversidad, pero también se logró ampliar a través de este diagnóstico que ese cuidado se ampliara no solamente a los hijos, sino que pudiera también aplicarse cuando había enfermos crónicos, para que entonces las mujeres, mientras ellas iban a hacer su monitoreo, alguien pudiera cuidar a su familiar. Y eso hace una diferencia gigantesca en la participación y promueve pues estas condiciones habilitadoras. Y luego también está cuando hay abuelos que requieren cuidado, ¿no? Cuando hay personas mayores ya o que ya están muy enfermas, ¿no? Que hay que estar alimentando. Entonces también ahí hay que ver cómo aseguramos no sobrecargar de trabajo, ¿no? Sino si es importante que se haga eso, cómo podemos apoyar, cambiar. Yo diría empezar desde lo básico, que es disminuir la meta, ¿no? Si habíamos pensado que tendrían que sembrar o que producir o que generar tal cosa, lo mejor sea menos, porque también una práctica importante que se puede hacer es cuando se inicia una reunión, cuando se inicia un taller, una plática, una charla, preguntarnos cómo nos sentimos. Y damos tiempo a una ronda de presentación de cómo nos sentimos hoy. Nos ha tocado también escuchar muchas veces que dicen, estoy muy desvelada porque mi madre pasó una mala noche, o mi hijo enfermó, o yo me siento mal, o lo que sea. Entonces, si uno al menos como que tiene eso en mente, tú ya sabes que si no participa no es porque quiera, no es porque sea apática, sino es porque tiene una situación que le está generando una vulnerabilidad y que hay que tenerla presente, ¿no? Y a veces a acompañar, o a veces contener o apoyar, ¿no? Estar allí. Pero al mismo tiempo encontramos como otras condiciones que nos dan fortaleza. Y justamente es cuando dentro de un núcleo familiar hay jóvenes y niños que participan. Entonces nos ha tocado ver cuando no son tan bebecitos, sino que ya son niños de 10, 11, 12, 13, hasta antes de que se vayan del núcleo familiar, que son pequeños, pero que ya pueden hacer diferentes actividades. Eso también apoya en la implementación de los proyectos, porque hay desde los niños más grandes que juegan con los chiquitos hasta hacen cuestiones como llenar bolsa o recolectar ciertas cosas o separar basura, en fin, que son muy dinámicos y entre que juegan, se divierten, también apoyan en las actividades. Y eso tenemos que aprovecharlo para esto que hemos estado platicando hoy, de no pensar que están allí los jóvenes sin ser escuchados. Hay que involucrarlos, hay que darles espacio de participación y también pues hay que preguntarles qué es lo que les gustaría hacer, porque es ahí tenemos un bono como una fortaleza grande que podemos aprovechar. Y también es una fortaleza cuando hay hombres que son corresponsables, ¿no? Hay hombres que son corresponsables en el cuidado familiar, que no dejan que todo el trabajo lo hagan solo las mujeres, sino que son hombres que se comprometen en los hogares y que eso motiva a que sus esposas participen, ¿no? Entonces también eso tiene que reconocerse y pues trabajar todo este tema de nuevas masculinidades y eso se convierte también en una fortaleza, ¿no? Cuando los hombres dicen nosotros, ustedes vayan, se reúnan, se hagan, porque nosotros vamos a cuidar a los hijos y eso también es una fortaleza, ¿no? Y bueno, sobre esta parte que hemos estado viendo en esta lámina, me gustaría saber si además de estas condiciones que nosotros hemos encontrado, tanto para la vulnerabilidad como para la fortaleza en el tema del esfuerzo familiar equitativo, ¿ustedes han encontrado alguna otra situación o condición dentro de los proyectos que pudiera ser una vulnerabilidad o que pudiera ser una fortaleza? Aquí nos dice Gaby que ella tiene a su padre que cuidar y estar pendiente con él y que es mayor. Y también tiene que cuidar y estar al pendiente de sus cuidados y sus medicamentos. Exacto. Entonces, como esas existen muchas, o sea, muchas de nosotros tenemos que hacer esa labor con los padres o con los abuelos. Entonces, ¿cómo también eso tenerlo en mente para no pensar de que vamos a estar disponibles 24/7 o vamos a trabajar excesivamente, ¿no? Creo que ahí en como tercera lámina yo hablaba como de esta
superioridad moral que nos lleva a sobreexplotarnos, a decir, hay que hacer más, mejor, ¿no? Pero que en ese ínter a veces, pues esto genera pues una serie de condiciones que tenemos que ser sensibles y ser empáticos, ¿no? Y encontrar formas de conciliar el trabajo y la familia. Muchas gracias, Gaby, por compartirnos. ¿Alguna de ustedes quisiera compartirnos en estas condiciones de vulnerabilidad o fortaleza que ustedes hayan visto o puedan notar dentro de las iniciativas o dentro de sus proyectos o en sus propias vidas? Pues yo les voy a compartir otra que les decía que tengo 3 hijas, 2 adolescentes y una niña, pero mis 2 hijas que tienen 17 y 19 años, nosotros producimos, además de café, producimos flores y ellas son las encargadas de empacar la flor, ¿no? Cortamos cada 20 días las flores y ellas las lavan y las empacan una por una, son flores como de alta calidad. Entonces, para nosotros ahorita que se fue la hija mayor a estudiar la universidad fuera y que se quedó solamente una de las hijas, sí sentimos un cambio importante porque ese trabajo no es pesado físicamente, pero demanda mucho cuidado. Entonces ya estábamos acostumbradas que entre las dos hacían ese trabajo y ahora que una de ellas no está, entonces yo digo, ay, no, sí la extrañamos en esa parte de aportar en ese trabajo que es muy sutil de hacer para que no se dañen las flores, pero que era algo que podía hacer ella mientras estaba en el hogar y que ahora que ya no está, que está estudiando fuera, pues sí lo vemos como un cambio y que tenemos que reorganizarnos de manera interna, ¿no? Entonces son cosas que parecieran ser tan sencillas, pero que tienen un impacto a la hora de la ejecución de los proyectos. Entonces, si me das la siguiente, Ayami. Y quisiera como comentar que para que podamos generar cambios de lo que estamos haciendo normalmente, no, digamos que la forma en la que se desarrollan los proyectos y la forma en la que se llevan a cabo las actividades, pues ha sido desde esta óptica de lo que hemos aprendido en temas de desarrollo, pero que existen como 3 tipos, si queremos lograr un cambio en lo que estamos haciendo para poder tener un esfuerzo familiar equitativo, tenemos que considerar 3 elementos importantes. El primero de ellos son la forma en la que pensamos. Eso es como todas aquellas ideas fijas que tenemos sobre las cosas. Si nosotros no logramos pensar que se pueden hacer de manera diferente, no vamos a lograr un cambio. El otro son todas las rutinas o las reglas que se imponen y que se marcan dentro de nuestro trabajo, porque siempre lo hemos hecho así, porque así está marcado, así se hace. Entonces, de repente hay que generar estas nuevas reglas. Y a veces los cambios vienen también de negociaciones, es decir, cuando alguien de fuera nos impone hacer un cambio o alguien de adentro también, algún actor interno dice, no, a partir de ahora las cosas se van a hacer diferentes. Y esto lo comento porque cuando queremos pensar en este tema de cómo generar un esfuerzo familiar equitativo, tenemos que pensar cuáles son esos pensamientos que han estado arraigados de la forma en la que se han trabajado, cuáles son esas reglas que están establecidas y que tenemos que cambiar, y con quién hay que hablar al interior de la organización o de la iniciativa o de la familia para que se pueda hacer un cambio. Y estos 3 elementos son muy importantes a la hora que tenemos o que queremos generar un cambio dentro de las organizaciones. Y no es como que solamente hoy aprendí un concepto y ya lo hago, sino que involucra todo este cambio en la forma en la que pienso, en la forma en la que me conduzco y en la forma en la que tomo acuerdos con otros para generar esos cambios. Entonces solamente era como eso muy pequeñito para decir que este tema de esfuerzo familiar equitativo ha sido una recopilación de una experiencia que hemos visto, que es importante manejar, y bueno, que mi compañero Marcelo en esta última parte nos va a decir por dónde habría que comenzar para hacer las cosas de manera diferente y generar estos cambios. Adelante, Marcelo. Sí, como veíamos en la lámina, creo que hace 2 láminas o diapositivas, veíamos que
que hay condiciones que generan vulnerabilidad y hay condiciones que generan fortaleza, y estas dos cosas las podemos ver como escenarios deseables o indeseables. Si esto se le pregunta, por ejemplo, a familias, oiga, ¿y usted en qué momento del ciclo de la familia se siente más cómoda participando en un proyecto? Arriba dice para la soberanía alimentaria, porque los proyectos de soberanía alimentaria, eh, eh, si los enfocábamos desde que todos son iguales, creeríamos que eso, ¿no? Que todo va a salir como está diseñado. Y ahí las familias pues dicen, ah, pues el mejor escenario para mí ha sido este. Y otras dicen, no, pues yo la estoy pasando muy mal porque tengo estas condiciones. Pero como no son condiciones que podemos cambiar de la noche a la mañana, o sea, no es como acá nos platican, en mi caso estoy embarazada de Laura. A ver, Laura Castañeda pone, en mi caso estoy embarazada y tengo un niño de 5 años. Mi actual esposo no es el papá del niño, entonces así que era mi hijo mayor, no se deja ayudar de él. Así que me toca a mí, excepto los oficios del hogar que los asume. Además, soy quien más gana por tener título profesional y soy quien tiene un trabajo. Así quiera, no puedo relegar los procesos que me corresponden. Esto que nos platica está lleno como de particularidades, o sea, son condiciones que en conjunto la hacen diferente del resto de mujeres que posiblemente participan con ella. Y que en este caso, no sé si aquí nos acotarías, Laura, yo entendería que a lo mejor nos estás platicando que estarías del lado de condiciones que generan vulnerabilidad o estarías del lado de condiciones que generan fortaleza. Ok, mientras nos responde Laura, entonces es así, ¿no? Encontramos que, ajá, son condiciones de vulnerabilidad. Entonces, como no son cosas que podemos cambiar así con acciones, bueno, en apariencia que no podemos cambiar tan fácilmente, tenemos que diseñar estrategias y vamos a ver cómo podríamos entonces escribir nuestro propio guión como iniciativa. O sea, cómo podemos escribir sobre la realidad cambios que generan equidad. Entonces, por un lado está la cultura, o sea, cómo generamos cultura. Gisela hablaba de un proceso de educación que son nuevas masculinidades y quizá con eso tendríamos una paternidad responsable, quizá participación familiar, o sea que cuando referimos a cultura, muchas veces los cambios se logran a partir de procesos de educación. Entonces, dentro de nuestros proyectos como iniciativas, quizá en la medida que nos sea posible, trataríamos de incluir estos procesos de educación o de intercambios de ideas, de pensamientos, de pensamiento crítico que nos lleven a estos resultados. Normalizar las diferencias. Aquí quisiera hacer una acotación. Cuando hablamos de normalizar las diferencias, muchas veces nos vamos por el camino de la solidaridad que nos resuelve bastantes problemas, el hecho de ser solidarios con los demás, entendiendo la diferencia. Eso es súper bonito cuando ocurre. Sin embargo, aquí particularmente pensaría que no podemos creer que la gente va a ser solidaria, al menos todo el tiempo. Sería como negar que tenemos un carácter, es como ocultar toda la negatividad y creer que siempre vamos a estar en el plan de buena onda, ¿no? De que vamos a ser solidarios todo el tiempo. Entonces aquí a lo mejor el proceso que quizá nos resolvería esto de normalizar las diferencias es procesos que también visibilicen la tolerancia. O sea, yo no estoy de acuerdo porque de repente nosotros queremos, o desde nuestra forma en la que entendemos la realidad, creemos que los demás la viven igual y no, quizá nos sentiríamos molestos porque diríamos, ah, pero es que esta persona porque cayó lluvia no viene y yo vivo más lejos y cayó lluvia y yo sí fui, ¿no? Entonces ahí quizá no tengo por qué ser solidario totalmente y decir, ah, pues porque eso me lleva a un estado, bueno, ahí quisiera hacer
una crítica más amplia de algo que nos está pasando. No sé si han notado que ahora la forma de producción que tenemos nos pide estar contentos todo el tiempo. O sea, por ejemplo, el tema con Uber, si el chofer va de mal humor, uno lo valora como negativo y eso le pesa. Entonces tiene que llevar siempre una buena cara y uno entonces está negando que tiene problemas quizá familiares, quizá no ha comido bien, no ha dormido bien, pero tiene que llevar buena cara, ¿no? Porque si va de mal humor o me manifiesta que está enojado, quizá eso afecta. Entonces, no podemos exigir que la gente esté contenta todo el tiempo. Entonces, yo aquí pugnaría más por un proceso en el que esta normalización de las diferencias ocurra bajo la tolerancia. O sea, yo tolero que en tal caso pase esto y tolero que en este caso pase. Porque, bueno, eso nos haría avanzar, ¿no? En términos culturales y lo otro es ese aprendizaje en red. Si miráramos hace un rato, la pregunta fue tan sencilla, las dos preguntas, ¿a quién cuido y quiénes me cuidan? Y si tejiéramos una red con todos esos vínculos, veríamos que es inmenso y eso hay que compartirlo, o sea, hay que ver la realidad de esa forma. Entonces, eso sería lo primero, lo cultural. Luego el entorno. O sea, si yo puedo modificar el entorno a través de cuidados infantiles, quizá haya mujeres con más disposición de tiempo o quizá les toca estar en casa y no pueden asistir al proyecto porque tienen actividades, a lo mejor decir, pues por favor, que esta persona se encargue de tantos niños, por ejemplo. O los acuerdos que la comunidad encuentre, pero que se orienten en ese sentido de cómo mantenemos a los niños en espacios seguros y que además puedan permitir que los demás puedan involucrarse en las iniciativas. Es esto, derrotar el cuidado también es otra alternativa. Lo primero es como, no hay como este principio de que todos se rotan. En el segundo sí, ¿no? Se institucionaliza dentro de la comunidad que va a haber esta rotación de cuidados infantiles y entonces la gente faltaría, si esa fuera la única razón para faltar a las reuniones o a las actividades, entonces la gente faltaría la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, ya vimos que hay más situaciones que impiden que la gente llegue o no, pero esto contribuiría. Lo otro que es bien importante es el tema del trabajo visto como que sabemos, hasta ahora lo que sabemos del trabajo es que el trabajo nos dice con quién nos relacionamos y cuánto tiempo pasamos metidos en esa relación. Entonces hay como que tratar de construir el trabajo y borrar como esa huella que tiene impresa sobre nuestra persona y dar espacio a otro tipo de cosas como sería dentro de las actividades, quizá tener espacios de descanso y relajación, de festejo también porque es importante. Luego ver en qué medida podemos hacer las jornadas cortas, o sea, aquí estamos 2 horas y quizá sería menos eficiente que yo, Ayami o Gis y demás trajéramos más diapositivas y estuviéramos 3 horas, quizá con más contenido y bajo el principio de que vamos a enriquecer más las perspectivas, pero realmente va a haber un punto en el que eso va a ser menos provechoso. Entonces quizá ir considerando qué tiempos son óptimos para cada cosa y muchas veces vamos a ver que eso nos conduce a jornadas cortas. Luego buscar que los espacios sean cercanos a las casas. Hay casos incluso donde se hacen hasta 2 espacios no para segmentar, sino para que la gente pueda como llegar. Y lo otro es esto, ¿no? Ver qué tanto podemos extender las actividades adentro de los hogares. Entonces, todo ese conjunto de actividades podría mejorar la relación de la gente con las actividades de la iniciativa. Aquí quizá estamos partiendo de
de una línea base como la que les comentaba hace rato. Estamos asumiendo que todas las iniciativas y todas también nuestras experiencias han sido bajo esquemas de relacionamiento familiar tradicionales. Pero si ustedes nos pueden compartir también cómo es que han escrito también acciones que han mejorado ese tipo de relacionamiento familiar tradicional, estaría súper bueno que nos platicaran, además de estos ámbitos como el cultural, el de entorno y el del trabajo, y de estas acciones, ¿cuáles ustedes han identificado o cuáles se les ocurre en este momento que podrían funcionar? Aquí podrían levantar la mano, abrir su micrófono o escribirnos en el chat. Hola, Sí, Emilia, por favor. Emilia soy. Cuestiones de cultura. Nosotros acá entre la familia, cuando nuestro hermano, hermana o uno de la familia que no tiene trabajo o cuando están enfermos o no puede tener no puede hacer nada, todos los hermanos, porque nosotros ya no tenemos papá, ni mamá, ni abuelas, ni abuelos. Entonces nos quedamos los más grandes, los más adultos entre los hermanos, y cuando hay un niño enfermo entre la familia o cuando se va a trabajar todos juntos, colaboramos todo, uno hace limpieza, otro cocina, otro va a vender si necesita dinero y contribuimos a ese hermano o a ese sobrino o nieto que necesita, ¿verdad? Y después él cuando está bien, también él hace con nosotros. Así colaboramos todo entre la familia, pero en la comunidad sí. Tenemos acá una organización y cuando hay un enfermo, hacemos algunas actividades, uno le lleva al médico, otros colaboran para comprar los medicamentos si es un adulto mayor. Pero si hay entre la familia que pueda comprar o colaborar con sus padres o con sus adultos mayores, nosotros colaboramos como organización y juntan los medicamentos para comprar y se compra para una persona enferma. Así vivimos acá en el asentamiento. Asentamiento decimos porque vivimos todos juntos en una propiedad, ¿verdad? En una tierra, todo cercano. Y así vivimos acá en este lugar. Sí, muchísimas gracias, Emilia, por comentarnos esto. Y justamente existe, además del cuidado familiar, pues este cuidado comunitario, como con todos estos ejemplos que tú nos das de solidaridad y reciprocidad, y que son también muy, muy, muy valiosos para sostener la vida de esas comunidades. Muchísimas gracias por compartirnos. Y bueno, con esto hemos llegado al final, pero me gustaría más que nada agradecer y pedirle a Yami. Habíamos preparado una pequeña preguntita de cierre para compartir desde el corazón, pero estamos ya quedándonos sin tiempo. Adelante, Yami. Gracias, Gis. Muchísimas gracias a todos también por sus participaciones, por su tiempo. Ya estamos al final de todo esto. Esta es la última vez que nos reunimos todos. Y lo único que queremos es despedirnos y nos encantaría escuchar de cada uno de ustedes, como comenté al principio, qué se llevan de todas estas mentorías, de estas reuniones, de este aprendizaje, pero qué se llevan en una sola palabra. Nos encantaría escucharles a todos y al mismo tiempo creo que sería un buen ejercicio para que ustedes organicen un poquito sus ideas y vean qué es lo principal que les ha dejado todo este proyecto. Entonces, lo mismo, vamos a estar leyendo el chat y vamos a dejar que abran el micrófono, pero queremos que sea en una sola palabra.
¿Sale? Y ya vemos que aquí Sabores y Saberes nos escriben inspiración. Muchas gracias por comentarnos eso. Vamos a ver si hay alguien más que tenga alguna palabrita por ahí. Nos dice Douglas, aprendizaje. Muchas gracias, Douglas. Teresa, si gustas comentarnos. Nuevas experiencias. Nuevas experiencias. Muchas gracias, Teresa. Nuevas experiencias, muchísimas gracias. Angélica Mendoza nos dice también formación. Muchas gracias. Vamos a ver quién más por ahí nos escribe. Esperamos, este es nuestro último ejercicio y nuestra última participación, entonces que todos puedan compartir algo con nosotros. Dice aquí, dice Carolina, muchas gracias. La palabra es soñar. Excelente. Muchas gracias, Carolina. Kimberly Samaniego y Cira Novora, las dos comparten la palabra sabiduría. Qué No gusto. puede ser que tengamos. Qué bueno. Disculpen, pero somos compañeras de trabajo y Qué bueno, que se ve que están bien estamos en sincronizaditas. sintonía. Muchas gracias. Hola. Aprendizaje, yo también. Emilia, muchas gracias, Emilia. Emilia dice que aprendizaje. No sé si hay alguien más que falte, ya no los conté. Pero bueno, ahorita vamos viendo si llega alguno más. Gracias realmente por haber estado aquí, por su participación, no solo en este módulo, sino en todos los módulos transversales donde estuvimos juntos, también en las mentorías personalizadas, donde estuvimos con cada uno de sus equipos, pues de forma personal, atendiendo temas necesarios específicamente para su iniciativa. Y gracias por dejarnos ser parte también de lo que ustedes están construyendo y de lo que ustedes están haciendo. Queremos despedirnos, bueno, con este grupo de palabras que espero que se conviertan o que den ese paso de ser solamente palabras a convertirse en acciones, que al final creo que es la finalidad de todo esto que hemos estado platicando, aprendiendo. Nos dice por ahí Flor María también, aprendizaje y empatía. Muchas gracias. Entonces sí es esta parte de convertirlas de palabras a acciones, que se conviertan en acciones, que se conviertan en resultados, que se conviertan en cambios y que podamos de alguna u otra forma ayudar a las personas que están a nuestro alrededor y también a la localidad, que también les podamos compartir esta parte pues que hemos aprendido nosotros. Entonces, una vez más, muchas gracias. No sé si Gis o Marcelo quisieran compartir algo más, pero si no, creo que podamos dar por terminada esta última reunión. Y ya. No, solo decirles que seguimos, pues, les deseamos que sigan teniendo mucho éxito, que ha sido un gusto compartir con ustedes en sus espacios y que esperamos volvernos a encontrar en otra ocasión. Un abrazo muy fuerte y excelente tarde.